rejón, como se dice popularmente hablando, ¿no? Un rejón crítico que ayer envié a redes sociales a propósito de las siguientes declaraciones de una frase que después ya ahora la descontextualizo, pero después la contextualizaremos tal y como fue pronunciada. La escuchamos ahora. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. En efecto, como habréis reconocido la mayoría de vosotros, se trata de una famosa frase pronunciada en estos últimos días por doña Isabel Celaá, ministra de Educación, en la que subraya, ¿no?, que, por lo tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenezcan a sus padres. Una frase pronunciada contra el PIN parental que había sido aprobado por la Comunidad Murciana. Hablaremos ahora de esto, pero ciertamente esta frase de doña Isabel Celaá se une a otras declaraciones también recientes en las que ella afirmó que no existía un sustento constitucional para el derecho de los padres de elegir el centro que quieran para sus hijos, ¿eh? Y en esta ocasión, pues llega a afirmar que ninguna de las maneras se puede pensar que los hijos pertenezcan a sus padres, ¿no? Ayer un servidor pues envía a redes sociales este corte que acabo de emitiros, pues con una sentencia, con una reflexión fuertemente crítica, ¿no?, en la que decía: caminamos hacia una estadolatría, hacia la cada vez mayor intromisión del Estado en la vida de la familia. Como decía Chesterton, cuando abolimos a Dios, el Estado se convierte en Dios. Repito estas palabras con las que yo acompañé este audio que acabo también de compartiros. Caminamos hacia la estadolatría, hacia la cada vez mayor intromisión del Estado en la vida de la familia. Esa cita de Chesterton me parece profética. Cuando abolimos a Dios, el Estado se convierte en Dios. Bien, ¿cuál fue el contexto en el que se pronunció esta frase por parte de doña Isabel Celaá? El contexto fue una respuesta, por parte del Gobierno. Ha hecho un requerimiento a la Comunidad Autónoma de Murcia para que retire el PIN parental que autoriza a las familias a poder retirar de clase a sus hijos, pues cuando en determinadas materias que son de tipo extra académico, vamos a ser claros, ¿no? Cuando un centro lleva a determinados grupos, asociaciones, a dar a formación afectivo-sexual, y entonces los padres tienen derecho, según esa normativa de la Comunidad Autónoma de Murcia, si no están de acuerdo con el tipo de formación afectivo-sexual que sus hijos van a recibir, a poder retirarlos de clase, a que su hijo salga de clase. Esto ha motivado que el Gobierno haga un requerimiento diciéndole a la Comunidad Autónoma de Murcia que los padres no tienen tal derecho a retirar a sus hijos y que ese cursillo de educación afectivo-sexual que el centro en cuestión haya elegido es de recepción obligatoria para su hijo. Voy ahora a contextualizar esta famosa frase que he repetido ahí de doña Isabel Celaá y poniendo todo lo que dijo para después comentarlo. El denominado PIN parental no es otra cosa sino la pretensión de que los padres reciban información precisa, padres, madres, las familias, reciban información precisa y anticipada de aquellas actividades que se vayan a realizar en el centro, para que expresen su autorización, su consentimiento explícito en relación a la posibilidad de que los hijos acudan a dichas actividades. No estamos hablando de actividades voluntarias, que obviamente por su propia naturaleza no necesitan ningún PIN parental porque están a disposición de las familias.
Estamos hablando de actividades complementarias, que son currículum básico, tanto para primaria, infantil como secundaria. Son aquellas actividades que determina el centro educativo, es decir, los docentes del centro, y que se aprueban en consejo escolar donde tienen presencia las familias y que forman parte de ese currículo, de ese tronco que es de obligado cumplimiento para cursar la enseñanza. Por tanto, forman parte de lo que significa ese derecho fundamental de la persona a ser educada. Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor, es derecho fundamental y derecho constitucional del menor. Lo contrario equivaldría a pensar que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales, lo cual sería un absurdo y además ilegal. Por tanto, consideramos que este PIN parental, que afecta al tronco común de la enseñanza, vulnera el derecho fundamental a ser educado, el derecho fundamental, constitucional, a ser educado de cada uno de los niños y niñas, de cada uno de los jóvenes, y por lo tanto no puede ser aceptado. Y además excede con mucho, vulnerando también, contraviniendo, las propias competencias del centro educativo, que tiene atribuidas por ley la determinación, en ejercicio de su autonomía como centro educativo, la determinación y finalización de lo que significa el currículum escolar. Estas son las declaraciones en su integridad de doña Isabel Celaá. Creo que es importante reseñar que ella lo que se está agarrando para intentar a los argumentos a los que recurre para negar a los padres ese derecho al PIN parental, es decir, ese derecho a decir que mi hijo no esté presente en ese curso de educación afectivo-sexual que determinada asociación que ha sido invitada por el colegio, determinados monitores van a impartir, pues se recurre al argumento de que, bueno, pues se trata también de un tipo de actividades complementarias que han sido elegidas por el centro educativo, y en la medida que ese centro educativo pues también ha sido capacitado por la normativa del ministerio y ha sido aprobado pues por la junta directiva y por el consejo escolar, pues entonces esas actividades complementarias, ese curso de formación o de formación afectivo-sexual forma parte del currículum y por lo tanto los padres no pueden sacar a sus hijos. Ese es el recurso, la justificación legal, ¿no?, que ella afirma. Ahora bien, aquí la señora ministra lo que está de alguna manera olvidando es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que toda persona tiene derecho a la educación, que la educación debe de ser gratuita, que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento de los derechos del ser humano, que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de darse a sus hijos. Capítulo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por lo tanto, allí se defiende que el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos es inalienable. Y este derecho preferente, pues habla de que ellos son los que tienen la responsabilidad directa, originaria, primordial, o sea, los padres, con respecto a un Estado que tiene que ser alguien que ayude subsidiariamente a las familias. Pero el derecho a la educación directo, originario, primordial, es de los padres, no es del Estado. Entonces, fijaros, esta es la clave. Y eso que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues bueno, pues en el artículo 27 de la Constitución Española, donde también se dice que la enseñanza es obligatoria, gratuita, etcétera, se dice: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones. Bueno, y también se reconoce pues el derecho a la creación de centros docentes, educativos, etcétera, etcétera. Y bueno,
Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esas afirmaciones de la señora ministra son inaceptables, pues por el hecho de que en la práctica está negándose estos derechos que tanto la Constitución como la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce. Porque si esa educación, ese famoso, porque estamos hablando de esto, del cursito afectivo sexual, que dice ella, ¿no? Pues que es que eso legalmente hablando, aunque sea actividad complementaria, pues ellos lo consideran parte del currículum. Bueno, pero usted ha consultado a todos los padres, y no me importa que la mayoría piense en una cosa, o sea, existe derecho a ser minoría y a que se respete la opinión de la minoría, Y si ese curso de educación afectivo-sexual está dado, ¿no?, desde una concepción de la antropología contrario, ¿no?, a las convicciones de una familia, ¿quién es usted, quién es el Estado, quiénes son las administraciones públicas para imponer tal concepción antropológica, moral, familiar a una familia, ¿no? Es que obviamente es pretender constituirse en dueño de la educación de los hijos, ¿no? Es pretender decir que es el Estado y no las familias las que tienen la responsabilidad primordial, originaria, directa en la educación. Esa famosa frase, que a doña Isabel Cela no sé si la ha dicho con toda conciencia o se la ha escapado, pero a veces cuando se nos escapan frases es que en ellas de repente estamos diciendo lo que verdaderamente está en el fondo, ¿no? No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenezcan a los padres. Esa famosa frase en el fondo contrapone dos modelos, ¿no? El modelo humanista cristiano, que piensa que los hijos son de Dios, pero que Dios ha encomendado a los padres el deber, el derecho de esa educación a los hijos. Los hijos son de Dios, pero Dios ha encomendado a los padres su tutela, su cuidado, su educación. Sin embargo, ¿no?, la otra concepción, la del marxismo, es decir, los hijos no son de nadie, y como no son de nadie, es el Estado el que asume la educación o el control educativo de esos hijos. Es así, porque no se reconoce, no ya que no sean de los padres, sino que no sean de nadie, que no sean de Dios. Aquí hay dos modelos: los que decimos que los hijos son de Dios y que Dios ha encomendado a los padres la educación de sus hijos, y los que dicen que los hijos no son de nadie y por lo tanto el Estado, por lo tanto el político de turno, es el que se constituye él, ¿no?, en el, pues digamos, quien tiene el poder y quien tiene, digamos, la autoridad, la pretensión, ¿no?, de tener esa capacidad, ¿no?, de ser él el que tenga la palabra última en la educación de los hijos. Por eso insisto, ¿no?, el mensaje que ayer envié a redes, la famosa frase de Chesterton: cuando abolimos a Dios, el Estado se convierte en Dios. Y caminamos hacia una estadolatría, hacia la cada vez mayor intromisión del Estado en la vida de la familia. Bueno, pues permitidme este comentario de